el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hablamos de posesión demoníaca, debemos hacerlo con mucha seriedad, pero también con muchísima prudencia. No estamos ante un argumento para realizar una película de terror, ni ante una excusa para atribuir al demonio todos nuestros problemas, enfermedades o desgracias. La Santa Iglesia Católica afirma claramente la existencia del demonio y además reconoce que en circunstancias excepcionales puede producirse una auténtica posesión, pero al mismo tiempo nos advierte contra dos errores opuestos. El primero consiste en negar completamente la existencia y la acción del demonio. El segundo consiste en verlo detrás de cada enfermedad, cada pensamiento negativo, cada discusión familiar o cada contratiempo económico. La Iglesia no enseña que exista una fórmula automática según la cual una persona realiza determinada acción y queda inmediatamente poseída. Los casos de verdadera posesión son considerados extraordinarios y poco frecuentes. Por eso, antes de autorizar un exorcismo mayor, debe realizarse un discernimiento serio que puede incluir evaluaciones médicas, psicológicas y psiquiátricas. La propia Iglesia insiste en que una enfermedad, especialmente una enfermedad psicológica, no debe confundirse con una posesión. La Asociación Internacional de Exorcistas también ha advertido que buscar desesperadamente una explicación demoníaca para cualquier sufrimiento puede causar un grave daño a la persona. Cuando se afirma sin pruebas que alguien está poseído, embrujado o perseguido por Satanás, se puede aumentar su miedo, su ansiedad y su confusión. Por tanto, lo primero que debemos decir es esto: no todo sufrimiento o contratiempo es diabólico. No toda enfermedad es posesión y no toda tentación significa que el demonio se encuentre dentro de esa persona. Tenemos que diferenciar la tentación, que no es lo mismo que la posesión, no tiene nada que ver. Según la enseñanza cristiana, la acción ordinaria del demonio es la tentación. Todos los seres humanos somos tentados. Los más santos, los menos santos, religiosos, laicos, todos, sin excepción, sufren la tentación. Nuestro Señor Jesucristo permitió ser tentado en el desierto, aunque jamás consintió en el pecado. La tentación, podemos decir que es la sugerencia que intenta apartarnos de Dios. Una invitación al orgullo, a la rebeldía, a la mentira, a la impureza, a la desesperación, al odio o incluso a la venganza. Pero una tentación no elimina tu libertad y mi libertad. El demonio puede sugerir, sí, seducir, confundir o incluso presionarnos, pero no puede obligarnos a cometer un pecado. La Asociación Internacional de Exorcistas recuerda que la voluntad humana conserva la capacidad de aceptar o rechazar las sugestiones del maligno. Por eso San Pablo nos exhorta a revestirnos con la armadura de Dios para resistir esas insidias del diablo, como él escribió a los de Éfeso. Eso lo podemos leer en Efesios capítulo 6. La posesión, en cambio, pertenece a lo que los exorcistas denominan acción extraordinaria.
La Asociación Internacional de Exorcistas distingue generalmente entre infestación de lugares u objetos, la vejación, obsesión y por último la posesión. En la posesión, el espíritu maligno puede ejercer durante determinadas crisis un control extraordinario sobre el cuerpo de la víctima. Sin embargo, esto no significa que el demonio sea dueño de su alma, ni que la persona haya perdido necesariamente su libertad interior ante Dios. Una persona sometida a una posesión puede seguir amando a Dios, rechazando interiormente al demonio y caminando hacia la santidad. Ser víctima de una posesión diabólica extraordinaria no significa estar condenada ni tampoco pertenecer a Satanás. Y hoy os quiero hacer una serie de advertencias para que el demonio, pues, no tenga poder en vuestras vidas. Esa primera advertencia para evitar que corramos el peligro de una posesión, pues es invocar directamente a espíritus. Una de las advertencias más constantes de los sacerdotes exorcistas se refiere a la invocación deliberada de espíritus. Existe una diferencia profunda entre sufrir tentación y llamar voluntariamente a una supuesta entidad espiritual. Cuando alguien pronuncia invocaciones, realiza ceremonias para contactar con espíritus o les pide que entren en su vida, está realizando un acto de apertura espiritual. Muchas personas lo hacen por curiosidad, por diversión, en la mayoría de los casos también, y piensan que se trata de un juego, una experiencia emocionante o una forma de comprobar si existe el mundo espiritual. Sin embargo, desde la perspectiva cristiana, no sabemos quién responde realmente cuando se llama a entidades desconocidas. Mucha gente puede decir, no, yo hago la ouija porque quiero hablar con mi abuelita, porque tenemos una conversación pendiente y yo quiero comunicarle tal cosa. Jamás es tu abuelita. El demonio se puede hacer pasar por tu abuelita, pero tu abuela no tiene la capacidad para poder hablar a través de esos tipos de juegos completamente demoníacos, como puede ser la ouija. Además, la Sagrada Escritura advierte repetidamente contra la evocación de muertos, consultar a adivinos y búsqueda de información mediante espíritus. El problema no consiste únicamente en que estas prácticas puedan contener engaños humanos. Existe también el peligro de ponerte voluntariamente en contacto con realidades espirituales que no proceden de Dios. El catecismo rechaza expresamente todo recurso a Satanás, a los demonios, a la evocación de muertos, la consulta a médiums, la clarividencia y las diferentes formas de adivinación. Todas ellas intentan obtener mediante poderes ocultos un conocimiento o un dominio que el ser humano debe confiar a la providencia de Dios. No hay más. Por eso los exorcistas advierten especialmente contra este tipo de sesiones espiritistas, también la escritura automática, la canalización de entidades, la invocación de supuestos maestros espirituales y cualquier ceremonia en la que una persona ofrezca como instrumento para que otro ser hable o actúe a través de ella. Aunque la persona piense que está llamando a un familiar fallecido, a un espíritu protector, a un ser de luz, no posee medios para controlar la identidad
de aquello que responde a través del medio de la Ouija. Porque la Ouija no es un juego inocente, aunque fíjate hasta qué punto hemos llegado que esa tablita, ese tablero, se pueden comprar incluso en jugueterías. ¿Sí? Hay grandes plataformas en internet que tú buscas la Ouija y te lo presentan como un juguete y tú desde tu casa, mediante una compra online, puedes recibir en casa ese juguetito. Y es la Ouija una de las prácticas que más preocupan a muchos sacerdotes. Con frecuencia, ¿verdad? Pues se presenta, ¿no? Como he dicho, como un juego de adolescentes. Una experiencia, pues, para una noche de miedo, ¿no? Una reunión de amigos donde dicen que van a pasar un buen rato y se ponen a jugar, a invocar a través de la Ouija, pues, yo no sé a quién. Puede haber también sesiones en las que el movimiento de la Ouija, ¿verdad? Ya sea un vaso, una ficha, lo que sea, ese movimiento pueda tener una explicación psicológica, consciente o inconsciente, pero eso no convierte en prudente el intento de establecer una comunicación con espíritus. El verdadero peligro está en la intención. Quienes participan preguntan a una entidad que no conocen, una entidad invisible, a la que invitan a manifestarse y en ocasiones les solicitan señales. Da un golpe, por ejemplo, ¿no? Si estás ahí, da un golpe. Si es sí, da 2 golpes. Si es no, da un golpe. Y tratan de sacar información o ayuda a esas entidades que no sabemos quiénes son. Desde el punto de vista moral, eso pertenece al ámbito del espiritismo y de la evocación de espíritus, prácticas contra las que advierte expresamente la Iglesia a través del catecismo. El hecho de que alguien lo haga riéndose no cambia completamente la naturaleza de lo que está intentando hacer. Una persona puede abrir una puerta sin comprender que existe detrás de ella. Esto no significa que todos los que hayan tocado una tabla de Ouija estén poseídos. Afirmar algo semejante, pues, sería irresponsable. Significa que esa práctica, objetivamente peligrosa, que debe abandonarse, no es una práctica aconsejable ni sana y de la que conviene arrepentirse sinceramente, pasar por el sacramento de la penitencia y pedir perdón a Dios. Otra puerta que se señala continuamente por los exorcistas es el tema de la adivinación, el tarot, la clarividencia, el recurso a los mediums, y es que eso son procedimientos que buscan, pues, soluciones, consejos mediante ese procedimiento oculto. Y ahí es donde entra el tema del tarot, la adivinación, la lectura de manos, la astrología, entendida como determinación del destino. La interpretación mágica, pues, de señales, la necromancia y otras formas de clarividencia. El problema no está solamente en que alguien pueda ser estafado, que te saquen el dinero por una sesión o varias. El problema espiritual consiste en buscar fuera de Dios un conocimiento que no nos corresponde. La persona quiere conocer de antemano qué ocurrirá, quién la va a traicionar, cuándo va a encontrar pareja, cuándo se va a casar, si conseguirá dinero, si va a padecer una enfermedad, si va a tener un accidente. Y poco a poco puede terminar dependiendo, porque esto crea una especie de adicción, y puede terminar dependiendo, pues, de ese tipo de consultas y organizando toda su vida alrededor de este tipo de predicciones. Se produce también
una especie de esclavitud. En lugar de confiar en Dios y actuar de manera responsable, la persona queda sometida al miedo de aquello que le ha anunciado el adivino. Entonces, el catecismo nos enseña que estas prácticas esconden un deseo de poder sobre el tiempo, la historia y las demás personas. El cristiano está llamado a confiar el futuro a la providencia, no a intentar dominarlo mediante supuestas fuerzas espirituales. Tu vida y mi vida están escondidas en Dios. Y si Dios no nos permite de manera natural entender qué vamos a padecer o qué vamos a sufrir, pues es que no nos corresponde. Es porque no sería positivo ni para ti ni para mí. ¿Cómo te lo tomarías si supieras que dentro de X tiempo vas a caer gravemente enfermo? Tu momento actual no lo vivirías de manera tranquila ni sosegada. La providencia de Dios no nos permite saber eso. Pero todos sabemos que todo lo que nos ocurre por nuestro bien, como bien dice Romanos capítulo 8, versículo 27. Pues bien, algunos pues comienzan consultando el horóscopo por entretenimiento, ¿verdad? Cogen la revista, el periódico, ¡ay! El horóscopo, y se ponen a leerlo, porque tienen curiosidad a ver qué es lo que dice el horóscopo, pues sobre el dinero, sobre el amor, su suerte, qué le va a suceder en el ámbito laboral. Y esa curiosidad malsana al final nos hace mucho, mucho daño. Pues bien, otro punto importante a tener en cuenta es el recurso de la magia, la brujería, la hechicería. Y es que la magia pretende manipular esos poderes ocultos para conseguir un determinado resultado. Puede buscar dinero, protección, salud, éxito, tener dominio sobre otra persona, vengarnos de alguien que no nos cae bien. Y la magia negra, por su lado, intenta abiertamente producir daño. Pero también existe la llamada magia blanca, que se presenta como benéfica, o luminosa, o sanadora. Sin embargo, para la doctrina católica, el color con que se presente no resuelve el problema. Si alguien intenta dominar poderes espirituales ocultos, invocar entidades o someterlas a su voluntad, se está colocando en una posición espiritualmente peligrosa. Los exorcistas advierten sobre quienes se presentan como curanderos espirituales y mezclan incluso imágenes de santos, crucifijos, oraciones cristianas, velas, amuletos y fórmulas mágicas. Por ahí hemos escuchado a muchos protestantes y evangélicos, incluso aquí en el canal, en los comentarios. ¿Y por qué los brujos usan imágenes católicas en sus trabajos que realizan, ¿no? O en el lugar donde realizan ellos pues, ese tipo de prácticas? Pues obviamente el motivo es muy claro. ¿Qué dice el protestante, el evangélico? El brujo tiene imágenes católicas, por tanto, la Iglesia Católica también es una iglesia falsa, una iglesia que se dedica a la brujería, al chamanismo. No, es al contrario. Es que ese brujo, ese chamán, usa las imágenes cristianas para dar apariencia de piedad. Recuerden, el diablo se viste, se disfraza de ángel de luz. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un brujo, estás nervioso, no sabes qué va a suceder allí, estás inquieto, pero obviamente entras, ves un crucifijo, ves la imagen de la Virgen de Fátima, de San José, de San Francisco, y tú dices, no, aquí este brujo es bueno, fíjate, tiene imágenes, es un brujo cristiano. ¿Y qué dice el evangélico? Por tanto, la Iglesia Católica es una iglesia que fomenta la superstición.
pero es al contrario. El brujo las usa para que tú bajes la guardia. Hay brujos que usan la Biblia. Podemos decir que entonces la Biblia fomenta la superstición, que la Biblia es algo satánico. No, eso solamente se le ocurre pues a alguien con una mente un poco enrevesada. Porque fíjate, la utilización de una imagen de la Virgen o de una oración católica no convierte de manera automática una ceremonia falsa en una ceremonia cristiana. Hay personas que pretenden presentar esas imágenes como algo cristiano, pero no. Y hay personas que se presentan como creyentes y al mismo tiempo invocan espíritus, realizan limpias mágicas, leen cartas o dicen trabajar con energías ocultas. Fíjense, un ejemplo. Hace ya para 2 meses o así, un religioso de aquí de mi ciudad, bastante famoso, y al cual yo le tenía mucho cariño y me llevaba muy bien con él, lo he llegado a ver en TikTok realizando limpias, pasándole un hierbajo, mojándolo en agua y hacen una limpia. Es más, él lo dice directamente, que está haciendo una limpia. Entonces, esa imagen y otras tantas imágenes de vídeo, yo la mandé pues a la orden a la que pertenece ese religioso y hasta el día de hoy no he recibido ningún tipo de contestación. Y me parece muy grave, porque un laico que denuncie un hecho flagrante de un religioso y que la iglesia no se lo tome en serio, porque ese video lo van a ver mucha gente y están mezclando elementos cristianos con elementos paganos. Y eso es muy fuerte, que la iglesia no se tome en serio ese tipo de acciones y llamen la atención a ese religioso que yo denuncié, enviándole un correo electrónico con imágenes de videos en los cuales ese señor pues realizaba ese tipo de limpias a 2 chicos que hacen invocaciones de espíritus. Su canal es bastante famoso en TikTok y en YouTube, donde van a lugares supuestamente embrujados y usan la Biblia satánica, la Ouija, y este religioso se mezcla con estos chicos para ese tipo de menesteres. Y yo haciendo la denuncia y nadie me escucha o nadie me cree, a pesar de que muestro los videos. Yo le llegué a recriminar a este señor sus acciones y él me dijo que no, que eso es falso. O sea, está grabado, pero es falso. Él me dijo luego que es lo que intenta hacer es evangelizar a esos niños, a esos jóvenes. Pues vaya extraña forma de evangelizar, actuando como actúan ellos, cuando debería de ser lo contrario. Pero bueno, así estamos y es grave, ¿no? Yo al menos pues hice lo que tenía que hacer. Pues bien, tenemos que evitar también los pactos y las consagraciones y culto satánico. La apertura más grave que se produce cuando existe un consentimiento explícito es esto: hacer un pacto, una consagración, una promesa o una entrega voluntaria al demonio. No siempre se trata de ceremonias espectaculares, no. A veces alguien, movido por la desesperación, pronuncia palabras como daría mi alma con tal de conseguir esto. En otras ocasiones existe una adhesión consciente a grupos satánicos o la participación en rituales dirigidos a invocar al demonio. El peligro se agrava cuando se realizan juramentos, se ofrece la propia vida, se profanan objetos sagrados o se participa conscientemente en ceremonias que imitan o se burlan de los sacramentos cristianos. Por eso, los exorcistas advierten que esas acciones manifiestan una voluntad directa de establecer una relación con el mal. No estamos hablando simplemente de una tentación
que llega desde fuera, sino de una persona que intenta conceder autorización espiritual a una entidad. Ahora bien, tampoco debemos caer en la desesperación. Ningún pacto realizado por un ser humano puede ser más poderoso que la sangre de nuestro Señor Jesús. La persona que se arrepiente de manera sincera, renuncia al mal, se confiesa y regresa a Dios, puede ser liberada. Tristemente, un sacerdote famosísimo en YouTube llegó a decir que una persona que vende su alma al demonio, que hace un pacto y todo eso, pues esa persona ya está perdida. Con el daño que puede hacer mediante esa declaración. Si ese sacerdote que llegó a decir eso, que lo siguen millones y millones y millones de personas, hay gente que escuchan eso, esas personas van a caer en desesperación. ¿Por qué? Porque van a decir, este sacerdote que yo sigo y que es tan inteligente ha dicho esto, entonces yo estoy perdido o perdida. Y ese sacerdote está admitiendo de manera implícita de que el demonio es más poderoso que Dios. Yo llegué a hacer un video que reaccioné a eso y muchos de ustedes, muchas de personas que siguen el canal, me recriminaban diciéndome que si yo me creo que sé más que el sacerdote. No, yo no sé más que el sacerdote. Es más, lo que yo digo no es mi opinión, es la posición de la iglesia. José Manuel aquí no tiene ni voz ni voto. Yo lo que aquí afirmo y reafirmo es lo que la iglesia enseña. A veces la gente piensa que porque te colocas delante de la cámara, pues tú estás dando tu propia opinión. Yo aquí no doy mi opinión. Yo aquí doy lo que la iglesia enseña. Y la iglesia nos enseña que una persona que ha hecho un pacto satánico, esa persona ya está perdida. Eso no lo enseña. No lo enseña. Si alguien dice lo contrario a lo que yo afirmo, pues que me lo muestre. ¿En qué catecismo, qué papa dijo eso? ¿En qué manual de demonología católica se afirma eso? En el cual alguien que hace un pacto con el demonio ya está perdida, que no se puede arrepentir. Eso es hacer daño a las almas. Por muy famosísimo que sea el sacerdote, por muy bien que te caiga, los sacerdotes que aparecen aquí en YouTube también se equivocan. También se equivocan. Son humanos. Y a veces, por la emoción del momento, pueden decir cosas que no son. Y al final eso causa daño a la gente que lo sigue. Pues bien, otro punto muy importante para ir terminando es el pecado grave habitual. Los exorcistas también hablan de ese pecado grave. Un pecado grave que si se mantiene de manera deliberada en el tiempo y sin arrepentimiento, como una situación de vulnerabilidad espiritual. Cuando tú no perdonas, cuando tú estás en ese pecado grave y no quieres salir de él, no te quieres arrepentir, nos sitúa esa situación en vulnerables, en el plano espiritual. Pero debemos de explicar esto correctamente. Vamos a ir por partes. Cometer un pecado mortal no significa quedar automáticamente poseído. Si fuera así, entonces habría millones de posesiones. No habría nadie que no estuviera poseso. La Iglesia nunca ha enseñado semejante automatismo. El pecado grave rompe o debilita nuestra comunión con Dios cuando existe materia grave, pleno consentimiento, ¿verdad? Un conocimiento deliberado y pleno conocimiento. Materia grave, pleno conocimiento y un consentimiento deliberado. Además, puede generar hábitos, heridas o esclavitudes y una progresiva
insensibilidad moral. Una persona puede acostumbrarse tanto a la mentira, a la violencia, a la corrupción, al odio, a la venganza, que termina rechazando sistemáticamente la voz de nuestra conciencia. San Pablo advierte: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis ocasión al diablo. No está diciendo que cualquier enfado produzca una posesión. Está enseñando que el rencor alimentado, el pecado aceptado y la negativa a reconciliarse pueden convertirse en terreno para una influencia espiritual cada vez mayor. Algunos exorcistas describen la combinación de 3 elementos como especialmente peligrosa. En primer lugar, el abandono voluntario de la vida de fe, permanencia en pecados graves sin arrepentimiento y participación directa en prácticas ocultistas o invocaciones. Esta descripción procede de una experiencia pastoral que no debe transformarse en una regla matemática, pues aplicable a todas las personas. El pecado prepara el terreno, sí, principalmente, para algo más importante que una manifestación espectacular: la separación de Dios. El pecado te prepara el terreno para eso, para separarte definitivamente de Dios. El mayor éxito que tiene el demonio no consiste necesariamente en hacer que una persona grite durante un exorcismo. Su mayor éxito consiste en conseguir que viva alejada de Dios, de los sacramentos, que sea una persona orgullosa de su pecado y convencida de que no necesita arrepentirse. Esa es una de las mayores tragedias que puede vivir el ser humano. Pues, hermanos, tenemos que decir ahora algunas recomendaciones para evitar todo esto. Hemos visto algunas maneras en las cuales el ser humano, la persona, puede abrir una puerta al demonio. Pero tú me dirás, ¿y cómo puedo protegerme? Pues la principal protección pues no consiste en obsesionarse con el demonio, sino vivir unido a nuestro Señor Jesús. Una buena confesión, una comunión recibida dignamente, la oración sincera y una vida orientada hacia la santidad valen mucho más que una colección de fórmulas pronunciadas con miedo. Debemos de evitar todo pecado grave, pero también levantarnos rápidamente cuando caemos. El demonio quiere que, después del pecado, pensemos que ya no somos dignos de regresar a Dios. Esa es otra mentira. Mientras exista arrepentimiento, la puerta de la misericordia sigue abierta. Debemos de rechazar toda curiosidad malsana hacia el ocultismo. No necesitamos preguntar a los muertos, no necesitamos conocer el futuro, no necesitamos recibir mensajes de guías espirituales. Tenemos algo infinitamente mayor: la palabra de Dios, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la acción del Espíritu Santo y la comunión de los santos. Debemos de utilizar los sacramentales con fe, no con superstición. El agua bendita, el crucifijo, el escapulario y las medallas, ¿verdad? Porque todo eso no son talismanes, son signos que nos recuerdan que pertenecemos a Dios y nos impulsan a vivir de acuerdo a esa pertenencia. Recuerda que la última palabra no la tiene Satanás, sino la tiene nuestro Señor Jesús. Dios es infinitamente más poderoso que el demonio, que sí, es una criatura poderosa, sí, pero sometida al poder de Dios. Así que yo espero que a través de este programa pues te sirva y te ayude para alejarte de todo aquello que pueda perjudicar
tu vida espiritual. Y toda puerta que hayas abierto a Satanás, que sepas que puedes cerrarla mediante la fe, mediante el amor a nuestro Señor, la Santa Misa, la oración, la Virgen María, los sacramentos. Todo eso nos va a ayudar a mantener al diablo bien alejado. Porque como decía el padre Gabriel Amort, el demonio es como un perro encadenado. Nos hará daño si nos acercamos a él. Mientras más alejados estemos de él, más complicado se lo ponemos. Así que, hermano, dale like, comparte este video y si eres nuevo en el canal, suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga.